y vamos ahora por 15 más que serán entregadas de aquí a agosto de este año, lo que nos permite decir que en este gobierno, entre segunda calzada, doble calzada y terceros carriles, entregaremos el mismo número de kilómetros de carreteras que se entregaron durante los primeros 25 años de concesiones en Colombia. Y pusimos en marcha un programa de vías terciarias, que hoy tiene más de 800.000 millones de pesos en ejecución, el más grande programa de inversión en vías terciarias que haya registrado gobierno alguno. Pero no nos quedamos ahí. Decidimos que en materia de infraestructura era necesario estructurar nuevos proyectos. Y este año esperamos adjudicar 15 proyectos que equivalen a la ronda de quinta generación de concesiones. Ahí vamos a tener proyectos tan importantes como Pasto y su conexión con Popayán. Ya adjudicamos la malla vial del Valle, ya adjudicamos la Aló Sur en el caso de Bogotá, Accesos Norte 2, concesiones de más de 4 aeropuertos, y eso nos permite decir que quedarán estructurados proyectos que traerán inversión por más de 45 billones de pesos en los próximos 3 años. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque en plena pandemia logramos terminar esas obras de infraestructura, pero en plena pandemia también logramos las mayores ventas de vivienda en la historia de Colombia, empezando por las mayores ventas de vivienda de interés social. En lo que va corrido nuestro gobierno, 815.000 familias se han convertido en propietarias de vivienda. Hemos adjudicado más de 200.000 subsidios. Hicimos la reforma a la ley de vivienda, que nos permite hoy decir también con orgullo que el 62% de los beneficiarios de estos programas de subsidios son familias con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, y que el 41% de quienes están beneficiando de estos subsidios son jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Es decir, en plena pandemia, Colombia sacó adelante la revolución del acceso a la vivienda, que además se ve traducido en otra cosa: las compras y las iniciaciones. Aquí veían ustedes las unidades de vivienda anuales vendidas. Aquí ven ustedes las compras, donde mes a mes estamos rompiendo récords en nuestro país. Mantener esta política, mantener el subsidio a la vivienda de interés social es un jalonador de crecimiento y una necesidad para generar prosperidad en nuestro país. Pero hay algo también que ocurrió en plena pandemia: la revolución de las energías renovables no convencionales. Cuando empezó nuestro gobierno en agosto del año 2018, que es lo que ven ustedes en la parte blanca de esta pantalla, teníamos incipientes 28 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales. Hicimos las subastas, cambiamos la ley, sacamos adelante una nueva ley de transición energética, y hoy, entre proyectos terminados, proyectos en ejecución y proyectos recientemente subastados, tenemos 2.800 megavatios de capacidad instalada que le quedarán a Colombia, cerrando este año con alrededor de 2.500 megavatios instalados. Es decir, hemos crecido más de 100 veces lo que Colombia tenía hace 3 años y medio. Y esta revolución también trae consigo algo que para Colombia es parte de su futuro. En la medida que se expandan estas energías renovables no convencionales, nosotros vamos a hacer de Colombia el eje central de Sudamérica para la producción de hidrógeno verde derivados de estas energías. Esa es una apuesta que muestra que aún en plena pandemia, la resiliencia de Colombia le permite hacer hoy el país líder en esa transición en América Latina y el Caribe. Y quiero mostrarles simplemente una imagen de lo que la semana pasada estábamos inaugurando. En La Guajira, en el Cabo de la Vela, estábamos acompañando una iniciativa privada desarrollada por Isagen, pero con el marco regulatorio que pusimos en marcha, donde se inauguraba por primera vez un parque eólico después de 17 años en Colombia, que es hoy el parque eólico más grande de nuestro país. Pero así como este, vendrán 6 más este año, incluyendo un parque de 500 megavatios que será inaugurado en el mes de junio. Estas nuevas energías son también parte de ese rostro que Colombia quiere mostrarle al mundo. Y fíjense otra cosa que también es muy diciente: en plena pandemia,
cuando estamos agobiados, cuando sentimos todo este peso de perder seres queridos y de ver cómo la salud se convierte en la prioridad número uno de todos los hogares, también logramos las mayores exportaciones agrícolas registradas por nuestro país. Logramos, por ejemplo, en el caso del aguacate Hass, quintuplicar las exportaciones en 3 años. Logramos abrirle nuevos mercados al café, doctor Roberto. Logramos abrir mercados de frutas exóticas y solamente en el caso de los Estados Unidos, en plena pandemia, logramos la accesibilidad de más de 3 productos agrícolas que hoy se convierten en ejes centrales de exportación. Pero a esa revolución de exportaciones agrícolas hay que agregarle 3 elementos. Logramos poner en Colombia en marcha la mayor asignación de crédito agropecuario a pequeños productores. Sacamos adelante el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Sacamos adelante la Ley de Insumos Agrícolas, la Ley de Alivios Financieros a los pequeños productores y hoy tenemos una ruta para que en el mes de agosto 300.000 productores del campo puedan vender sus productos a través de agricultura por contrato, sin intermediación, teniendo el apoyo a su cadena productiva. Y muy importante también destacar algo. En plena pandemia, nosotros vimos aumentar la inversión extranjera directa, no mineroenergética, de la manera más exponencial de los últimos 17 años en Colombia. En los últimos 3 años y medio, la inversión extranjera no mineroenergética en Colombia creció más del 195%. Otro ejemplo de cómo nuestro país, en momentos de adversidad, se mantiene como un país atractivo y que le da mensajes a los inversionistas de que aquí hay estabilidad, hay talento y hay condiciones para prosperar. Y estas son evidencias, no pretendo detallar muchos números, pero esas son evidencias. Muchas personas hablan del rebote de la economía. No, aquí hemos visto que todas estas medidas han traído una verdadera reactivación, una reactivación incuestionable. Porque inclusive cuando miramos el último ciclo recesivo que enfrentamos, que fue en el año 99, la economía colombiana decreció menos 4.5. El año siguiente creció 2.5. El siguiente 1.5 y el siguiente 2%. Aquí vimos que fuimos una de las economías que menos decreció en la OCDE y en América Latina en el año 2020. Y vimos que el año pasado la puesta en marcha de todas estas políticas, los apoyos al sector privado, las medidas regulatorias y compromiso por Colombia, nos permitió a nosotros recuperar mes a mes hasta el punto de poder decir que el crecimiento económico del año 2021 cada vez está más cercano de llegar al 10%, el crecimiento más alto en 115 años. Y esta para Colombia significa que nuestro país sea considerado hoy una de las economías que más crece en el mundo, una de las economías que más crece en América Latina y, ¿por qué no también, una de las economías que lidera la reactivación en niveles prepandémicos, como lo evidenció el Economy cerrando el año 2021? Aquí vemos el comportamiento del PIB desestacionalizado, pero quiero decirles algo también muy importante. Esto no vino gratis. Aquí se puso en marcha un programa de vacunación masivo, seguro, gratuito y equitativo. Muchos dijeron que no había contratos, muchos dijeron que no hablaban inglés, muchos dijeron que todo esto era inexistente. Hoy Colombia tiene un plan nacional de vacunación que estamos a días de llegar al 80% de la población colombiana con una dosis. Ya superamos el 60% de la población con 2 dosis y tomamos una decisión en diciembre que era urgente enfrentando Omicron. En lugar de acelerar segundas dosis, teníamos que empezar a aplicar dosis de refuerzo en la población con mayor propensión al riesgo. Y ya hoy hemos superado los 5 millones de dosis de refuerzo en nuestro país, además de tener vacunados más de 4 millones de niños. ¿Qué significa esto? Que hoy cuando estamos enfrentando Omicron y nos damos cuenta que la mayoría de personas que están muriendo son personas no vacunadas, nos hemos dado cuenta que el plan de vacunación de Colombia ha logrado mitigar tasas de letalidad que son sustancialmente inferiores a muchos países de América Latina en este momento. Y quiero también dar este mensaje. Nosotros debemos cerrar el mes de febrero
con más del 70% de la población colombiana con doble dosis. Tenemos que seguir acelerando y rumbo al 90% de vacunación con una dosis, y nuestra meta es que para finalizar el mes de marzo estemos en más de 10 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Ese plan ha sido vital para la reactivación segura de nuestro país. Y algo que quiero precisar, se hizo este plan, llegando a la Colombia más profunda. Aquí no hubo roscas para la asignación de estas vacunas. Como presidente de la República me vacuné después del ciudadano 14 millones esperando el turno nuestro. Qué importante decirlo, no por el presidente, sino por un país que, a diferencia de otros, aquí no tuvimos el debate en los poderosos buscando vacunarse primero que la población colombiana. Todos los colombianos han tenido acceso y tendrán acceso a este sistema de vacunación. Y en plena pandemia, cuando también veíamos tantas adversidades, decidimos acelerar la construcción de la paz con legalidad. ¿Qué significa eso? Que antes de que empezara nuestro gobierno solamente existían en Colombia 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Sacamos adelante 14 en este gobierno para completar los 16, que cobijan 170 municipios, 11.000 veredas y cerca de 7 millones de colombianos. Y en esa construcción tenemos hoy más de 9 billones de pesos que están siendo invertidos en la Colombia más profunda, en obras de electrificación, vías terciarias, comercialización, contratos de conservación natural, pago por servicios ambientales, educación, y hemos cerrado más del 40% de la brecha de electrificación rural en tan solo 3 años y medio. Pero hemos tenido que enfrentar amenazas, porque sería absurdo no hablar de las amenazas. Colombia tiene una amenaza grande, que es el narcotráfico. Entre el año 2014 y el año 2018, en este país se crecieron los cultivos ilícitos de 50.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas. Pusimos en marcha un plan de choque que logró contener el crecimiento exponencial. Hemos logrado las mayores incautaciones de drogas registradas por Colombia, la mayor destrucción de laboratorios. Pero sí es muy importante decir que todos esos discursos que se escuchan en materia de legalización, la legalización en el mundo, para poder ser un debate sensato, implicaría que todo el planeta estuviera alineado ahí. Ese discurso no se puede convertir en una forma de eludir el reto que tiene esta criminalidad en nuestro país. Y no podemos seguir viendo un aparato judicial que limita constantemente la capacidad de enfrentar este fenómeno. Porque los que están detrás de estos crímenes son narcotraficantes, los que están detrás del asesinato de líderes sociales son grupos armados organizados que se nutren del narcotráfico. Los que están asesinando personas en proceso de reincorporación son esos criminales. Entonces, enfrentar este fenómeno requiere una visión integral, erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, pero también contar con la aspersión con precisión donde corresponda, porque tenemos situaciones de campos minados o de francotiradores al servicio de carteles que ponen en riesgo la vida de quienes están tratando de enfrentar un fenómeno que no solamente afecta la seguridad, sino que además es un fenómeno ecocida, porque muy pocas veces se habla en Colombia que por cada hectárea de coca que se siembra se están destruyendo alrededor de 2 hectáreas de bosque tropical húmedo de nuestro país. La paz con legalidad implica llegar con la inversión a distintos lugares del territorio. La semana pasada en Caucasia decía la alcaldesa de Tumaco que ha registrado los menores homicidios en un año en casi una década y que está viendo el reverdecer de muchos sectores. Eso lo tenemos que hacer, pero se tiene que hacer también fortaleciendo la capacidad del Estado para vencer el narcotráfico. Y yo quiero dejar planteado eso para los debates que tendrán el día de hoy. Desempleo, que es otro de los grandes retos que tiene hoy nuestro país. Nosotros venimos recuperando niveles de empleo que se aproximan cada vez más a los niveles prepandémicos, pero lanzamos una política de Estado, y es que todo aquel que contrate a un joven entre 18 y 28 años recibirá un subsidio del 25% del salario mínimo legal mensual para que eso equivalga a pagar la seguridad social de ese joven. Hoy ya tenemos más de 100.000 jóvenes dentro de este programa.
Es un beneficio que para el sector privado es muy importante. Y si todos trabajamos de la mano, vamos a poder lograr llegar a más de 300.000 jóvenes en los próximos 90 días. Ese es el reto que tenemos y como política de Estado, ojalá cerrar el año 2022 con 700.000 jóvenes amparados por este programa. Y yo no puedo dejar de mencionar algo que fue una promesa de campaña: la equidad desde el punto de vista del ingreso de los trabajadores. Nosotros cerramos el año 2021 con el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años. Pero no es solo el año 2021. Veníamos trabajando con el sector privado desde el primer aumento en el año 2018. Y cuando miramos los aumentos del año 18, 19, 20 y 21, los 4 aumentos que le han correspondido a este gobierno, el aumento real acumulado, agregado de estos 4 que hemos llevado a cabo, equivale a un aumento real del 11.6%. Cuando comparamos los 8 años anteriores al gobierno nuestro, en 8 años el aumento real acumulado fue el 11.3%. Cuando miramos los 8 años anteriores, entre el 2002 y el 2010, fue de 9.1%. Eso quiere decir que el gobierno que ha realizado el mayor aumento real del salario mínimo en todo un periodo ha sido el gobierno nuestro, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Y algo que quiero destacar: esto no se ha hecho con populismo y con demagogia, se ha hecho de la mano con el sector privado, se ha hecho con el respaldo de los empresarios. Y eso muestra que se pueden hacer programas de alcance social históricos sin tener que atacar la esencia de las libertades económicas. Por eso esa política también es tan importante. Y esto ocurre también cuando Colombia se presenta al mundo, no solamente con la identidad de ser el segundo país de este planeta que tiene la mayor biodiversidad, no solamente diciéndole al mundo que tenemos el 52% de los páramos del planeta, no solamente diciendo que el 35% de nuestro territorio es Amazonía, o que el 52% de nuestro país es bosque tropical, o que tenemos una muy buena parte de los arrecifes coralinos que tienen los países de América Latina y el Caribe, y que son cuna y hogar de miles de especies. Nosotros, con esa identidad, fuimos a Glasgow a plantear que Colombia será un país carbono neutral para el año 2050 y que vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030. Pero esto no es declarativo, no es teórico. Sacamos adelante de manera unánime en el Congreso de la República, finalizando el año 2021, la Ley de Acción Climática que valida este propósito de país. Y de todos los indicadores que tenemos ahí, en transición energética, en movilidad limpia, en lucha contra la deforestación, hay un indicador que será para mí el más importante del año 2022 y que esperemos que esa pauta se mantenga en el tiempo. Y es que no nos vamos a esperar hasta el año 2030 para declarar el 30% del territorio colombiano como área protegida. Eso lo vamos a lograr en el año 2022, mostrándole Colombia al mundo la resiliencia de su política ambiental, pero también la determinación que va unida con que Colombia hoy lidera transición energética, sacó adelante la primera política de economía circular en toda la región latinoamericana y caribeña y tiene hoy en el sector privado más de 500 empresas que ya están en la ruta de la carbono neutralidad antes del año 2023. Esas que son para mí la identidad de este propósito de país, el camino a hacer, que es la neutralización de nuestras emisiones, nos permite también mostrarle al mundo que aunque seamos un país que solo representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es un país que está altamente amenazado por el cambio climático y que si Colombia toma estas políticas, la consistencia de los países más grandes es seguir el ejemplo de un país como el nuestro. Y tenemos también que tocar otro fenómeno, que quizás ha sido bellamente tratado por el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti, la fraternidad frente a los fenómenos migratorios. Los migrantes en el mundo hoy, que son millones, están muchas veces expuestos a la xenofobia o a sencillamente a ser ignorados. En Colombia tomamos una decisión.
Vamos a recibir esos 1.8 millones de migrantes, entregándole las tarjetas del Estatuto de Protección Temporal, permitiéndole ser visible, permitiéndole incorporarse a la fuerza laboral, al sistema de salud, porque los migrantes que vienen de estos fenómenos de alta violación de derechos humanos y de destrucción de capital social y económico son migrantes que perduran en el tiempo en las naciones donde se asientan. La política migratoria de Colombia hoy, de mantener esa idea en el tiempo, de darle visibilidad y participación, nos permite también de manera resiliente convertir una crisis en una gran oportunidad. Y es allí donde yo quiero llevar esta conversación. Hemos pasado por los momentos más difíciles, hemos pasado por los retos más grandes, pero Colombia en equipo, sector público, sector privado, gobernantes locales, gobierno nacional, el trabajo también con organizaciones de base, nos permite mostrar que el vaso de nuestro país, por más retos que tengamos, es un vaso que se está llenando. Y se está llenando porque hoy, cuando vemos tanta incertidumbre en la región, Colombia muestra que sus instituciones funcionan, sus instituciones democráticas, sus instituciones judiciales, sus instituciones regulatorias, sus instituciones empresariales. Y yo creo que esto que está bellamente descrito en nuestro escudo, libertad y orden, son dos principios que nosotros no podemos perder. La libertad y particularmente las libertades económicas. Hoy América Latina está amenazada por el populismo. Un populismo que está tratando de decirle a algunos que los van a expropiar. O se escuchan discursos que dicen que van a cerrar un sector porque no les gusta a quienes lo predican. O que le dicen también al sector privado que se tiene que someter a medidas regulatorias que estrangulan su capacidad de generar empleo. La libertad económica y la defensa de la libertad económica es crucial y es fundamental para el presente y para el futuro de nuestro país. Aquí no se puede caer en apuestas vergonzantes frente a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada va desde el microempresario hasta el empresario más grande y tiene que ser defendida con el estricto sentido de fraternidad entre el empleador y el empleado. Cualquier amenaza a esa libertad es la mayor amenaza a nuestra democracia. Por eso, cuando hoy nos comparamos con América Latina, y nos comparamos con aquellos lugares donde la incertidumbre a partir del ataque a las libertades económicas empieza a pulular y empieza a generar migración masiva de capitales, hoy vemos que de Colombia se dice que es el país más atractivo de América Latina y el Caribe para las inversiones de largo plazo. Entonces, mi mensaje es muy claro para todos ustedes. Si ya nosotros sorteamos lo más difícil de esta pandemia, y si nosotros logramos poner el país a liderar transición energética, cuarta revolución industrial en América Latina, industrias creativas, desarrollo del turismo, inversión en infraestructura y poder construir un marco de equidad donde tenemos 10 millones de beneficiarios de programas sociales y que nos permite decir que el 52% de toda la inversión de transferencias económicas que se ha hecho en los últimos 20 años en Colombia ha tenido lugar en nuestro gobierno, es porque somos capaces de hacer política social sin caer en la destrucción o en la ideologización de las políticas públicas. Esa Colombia que ondea la bandera, esa Colombia que llega al fondo del sentimiento patrio y de la cual todos nos sentimos orgullosos, es la Colombia que tenemos que construir entre todos. Viene ahora un debate electoral y tiene que ganar la democracia, pero sobre todo tienen que ser derrotados los que quieran hacer política con el odio, con la fractura, con la polarización y llevando al país a una ruptura de cualquier posibilidad de construcción colectiva. Hoy el triunfo tiene que ser con quienes invitan a la construcción entre todos y los que son capaces de mantener los derroteros y la identidad de nuestro país, de ser una nación que en sus libertades económicas y democráticas ha logrado brillar en el concierto internacional. Muchísimas gracias.